En el programa de hoy, Santa Sede reitera inviolabilidad del secreto de confesión frente a abusos sexuales. Papa Francisco señala que muchos sufrimientos y guerras podrían evitarse si imperase el perdón. Además, sacerdote en Argentina pierde definitivamente el estado clerical tras ser acusado de abuso. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que la Santa Sede ha reiterado la inviolabilidad del secreto de confesión frente a abusos sexuales en la Iglesia. Veamos los detalles. Hace unos días, los obispos de Australia informaron por medio de una carta que han entregado al gobierno federal del país las observaciones del Vaticano respecto a 12 de las más de 100 recomendaciones realizadas por la Royal Commission tras el reporte que ésta publicó en 2017 sobre abusos sexuales en instituciones de la nación. Según se dio a conocer por medio de un artículo publicado en Así Prensa, entre los principales argumentos en la respuesta de la Santa Sede al comité, el Vaticano defendió el secreto de confesión y reiteró que este es inviolable. Asimismo, aparte de afirmar una vez más su absoluta determinación para confrontar y erradicar el abuso de menores y personas vulnerables, la Santa Sede expresó que el confesionario proporciona una oportunidad, tal vez la única, para que los que han cometido abuso sexual lo admitan. Sin embargo, explicó que si se convirtiera en una práctica por la que los sacerdotes denuncien a los que confiesan abuso sexual infantil, ningún penitente de estos se acercaría al sacramento y se perdería una preciosa oportunidad para el arrepentimiento y la reforma. Cabe resaltar que a pesar de las respuestas del Vaticano, el Parlamento del Estado australiano de Queensland aprobó en estos días una ley que exige a los sacerdotes violar el secreto de confesión para denunciar casos conocidos o presuntos de abuso sexual infantil, o de lo contrario, podrían enfrentarse a 3 años de cárcel. Bueno, al parecer lo que se está proponiendo en Australia con esta ley en realidad es alterar por completo el sacramento de la confesión al querer obligar a las personas, por un lado, a confesar algo que esté relacionado con un abuso, pero sabiendo que va a ser delatado por un sacerdote. Y por otro lado, también le pone en una situación completamente incómoda al sacerdote, pues tendría que irse en contra de sus principios al tener que revelar lo que fue dicho en la confesión. Esta ley es la definición del despropósito, porque por un lado estamos diciéndole al sacerdote que tiene que decir lo que le dice la persona, el penitente, que entonces no se lo va a decir para comenzar, o si se lo dice, el sacerdote tiene que ir ante las autoridades y delatarlo, el sacerdote deja de ser sacerdote, sea sacerdote o obispo, porque revelando el secreto de confesión se aplica instantáneamente la excomunión para el sacerdote que lo haga. Así es que no funciona ni por un lado ni por otro. Es interesante, importante notar que este tipo de leyes normalmente no afectan la relación entre el cliente y su abogado, por ejemplo, porque harían imposible que el cliente sea franco y honesto con el abogado para que lo defienda bien. Así que nos damos cuenta que no funciona ni por un lado ni por otro, y el hecho de que se aplique al secreto de la confesión exclusivamente demuestra una tendencia, una persecución de la Iglesia más que la búsqueda de la verdad. Por otro lado, el Papa Francisco, a través de una audiencia, pidió a toda la sociedad europea una respuesta más humana a las migraciones. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco invitó a toda la sociedad europea a buscar una respuesta más humana y con mayor comprensión hacia las migraciones. Dicho pedido fue realizado por el Sumo Pontífice en una audiencia que ofreció a los participantes del proyecto europeo Voces y Experiencias de las Fronteras. En su discurso, el obispo de Roma reconoció que los objetivos de este proyecto, dirigido a favorecer la integración de los migrantes y refugiados en las sociedades europeas, es a largo plazo. Asimismo, enfatizó que con esta iniciativa se busca proponer una comprensión más profunda de las migraciones, para que de esta manera se pueda ofrecer una respuesta más humana y coordinada hacia los desafíos contemporáneos de estas.
En ese sentido, el Santo Padre subrayó que el escenario migratorio actual es complejo y que con frecuencia presenta resultados dramáticos. Finalmente, el Papa Francisco aseguró que las fronteras, consideradas como barreras de división, pueden convertirse en espacios de conocimiento mutuo, de enriquecimiento recíproco y de comunión en la diversidad. Y nos conectamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre la reflexión que realizó el Papa Francisco en el rezo del Ángelus Dominical. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco presidió desde el Palacio Apostólico del Vaticano el rezo del Ángelus Dominical y destacó la vigencia de la cultura del perdón propia del cristianismo en un momento en el que el mundo padece sufrimiento, guerras y divisiones. El pontífice destacó en su reflexión previa al rezo del Ángelus que muchos sufrimientos, divisiones y guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de vida imperante en el mundo. Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida. También en familia, también en familia. Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse, cuántos hermanos y hermanas que tienen ese rencor en su interior. Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas, entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la iglesia y también en la sociedad y la política. Y anche nella società e nella politica. El pontífice subrayó en su enseñanza que Jesús exhorta en el Evangelio a abrirse al poder del perdón, porque no todo en la vida se resuelve con la justicia, también es necesario el amor misericordioso. Y por otro lado, al finalizar el rezo del Ángelus, el Santo Padre se solidarizó con las víctimas de los incendios que en los últimos días han arrasado el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos. El Papa recordó que en los últimos días una serie de incendios devastaron el campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos. Como resultado del incidente, miles de personas, la mayoría refugiados que han escapado de las guerras en Siria, Irak o Afganistán, se han quedado sin refugio. El pontífice recordó la visita que realizó el 16 de abril de 2016 a esta isla del Mediterráneo Oriental, junto con el patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé y el arzobispo Hieronymus de Atenas, para reclamar una acogida humana y digna a los migrantes y refugiados solicitantes de asilo en Europa. Además, el Santo Padre reclamó un renovado pacto educativo de cara a la reapertura de las escuelas tras meses de haber estado cerradas debido a la pandemia de coronavirus. En un mensaje enviado de parte del Papa Francisco por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, a los santuarios marianos de Pompeya y Loreto por la peregrinación nacional, el pontífice pidió un renovado pacto educativo en el que las familias sean las protagonistas y los jóvenes estén en el centro. El Santo Padre pidió que la reanudación del año escolar después de meses en los que las escuelas han estado cerradas para evitar la propagación del virus se viva con sentimiento de responsabilidad. Desde Roma, esta es toda la información. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos comentará sobre la suspensión de misas públicas que realizaron en parte de la Arquidiócesis de Rosario y la pérdida del estado clerical de un sacerdote acusado de abuso. Adelante, Matías. Hola amigos, el placer saludarlos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, suspenden misas públicas en parte de la Arquidiócesis de Rosario. El arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, dispuso la suspensión de la celebración pública de la misa y demás celebraciones, como también de las reuniones en las parroquias de la arquidiócesis cuyo territorio se encuentre comprendido dentro de los departamentos de Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López. La medida rige en consonancia con el nuevo decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a raíz del rebrote de contagios por COVID-19.
En Victoria, provincia de Entre Ríos, la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, perteneciente a la diócesis de Gualeguaychú, fue designada por el Papa Francisco Basílica Menor. Desde este templo, hoy Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, estamos ubicados en la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Esta ciudad está ubicada sobre 7 colinas. En la más alta está nuestro templo, con la advocación de nuestra Madre de Aránzazu, quien nos acompaña y nos protege y nos guía hace ya más de 200 años. Esta ciudad tiene mucha historia con respecto a nuestra Madre, tiene mucha tarea pastoral, especialmente de dedicación a la atención a los más necesitados. Estamos siempre de la mano de María, que desde 1810 acompaña esta ciudad, donde el acta de fundación fue la celebración de la primer misa acá, en este lugar. En ese entonces, Oratorio de la Matanza, hoy Basílica Nuestra Señora de Aránzazu. Las características que tiene nuestro templo en lo arquitectónico, también en las pinturas, es algo que realmente resalta y enorgullece a toda la ciudad. Para finalizar, un sacerdote salteño pierde definitivamente su estado clerical tras ser acusado de abuso. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha confirmado la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia que juzgó al padre Emilio Lamas, encontrándolo culpable y sentenciándolo a la pérdida del estado clerical. Tal decisión es firme e inapelable. El excura está imputado desde el año 2018 por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado. Esta sentencia definitiva quiere ser y es expresión del compromiso de la Iglesia por la verdad y la justicia, señala la nota firmada por el sacerdote Loyola Pinto, vicario judicial. Estas son las principales noticias de la Iglesia Católica aquí, en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, católicos de Bielorrusia piden el regreso de su arzobispo retenido en la frontera polaca. Además, defensores de la familia se pronuncian ante decisión del gobierno de Ciudad de México en facilitar cambio de nombre a niños trans. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa informándoles que los católicos de Bielorrusia piden el regreso de su arzobispo retenido en la frontera polaca. Veamos. En el marco de la celebración de los 600 años de la parroquia más antigua de Bielorrusia, dedicada a la Natividad de la Virgen María, los católicos del país pidieron el regreso del arzobispo de Minsk y presidente de los obispos de la nación, Monseñor Tadeusz Kontrasiewicz, quien está bloqueado en la frontera con Polonia desde el pasado 31 de agosto por encontrarse en una lista negra de personas no gratas a Rusia o a Bielorrusia. Y es que desde el pasado 9 de agosto se están produciendo en el país masivas manifestaciones antigubernamentales para protestar por la supuesta manipulación de las elecciones por parte del presidente Alexander Lukashenko, quien está en el poder desde el año 1994. Desde entonces, el gobierno de ideología socialista soviética y considerado la última dictadura de Europa, inició una campaña de represión contra opositores y personas consideradas contrarias al régimen. En ese contexto, y frente al impedimento del regreso de Monseñor Kontrasiewicz a Bielorrusia, los fieles católicos del país no se han quedado de brazos cruzados ante la injusticia cometida contra su arzobispo, de modo que un importante número de personas se concentró ante la catedral de Minsk con las fotografías del prelado, reclamando que le dejaran regresar. Por su parte, Monseñor Kontrasiewicz manifestó en una carta que se le negó regresar al país sin ninguna explicación, aunque los guardias fronterizos se comportaron muy correctamente.
En otras noticias, hace unos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la próxima instalación de una clínica de atención integral de personas trans y el establecimiento de un consejo interdisciplinario para facilitar el cambio legal de nombre de los niños trans en el registro civil de la capital mexicana, un tema que ha puesto en alerta a los provida y a los que defienden la familia en el país. Para conversar más detalles al respecto, está conectado con nosotros Marcial Padilla, director de la plataforma Con Participación. Marcial, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña. Marcial, ¿qué piensas sobre los anuncios que ha brindado la jefa de gobierno de la Ciudad de México respecto a la instalación de esta clínica de atención integral a personas trans y el cambio legal de nombre de los niños trans en el registro civil? Bueno, son desde luego despropósitos, son una locura, pero lo que muestran es un paso más de una imposición de una agenda progresista muy agresiva. En la Ciudad de México se ve un paso que va muy por delante, o se puede decir muy por detrás, porque es un retroceso, comparado con cualquier otra Ciudad de México, incluso de Latinoamérica. Solamente se ven algunas cosas así de intensas y de agresivas en algunos lugares de Argentina. Es, por así decirlo, como una raya más al tigre. Va en la misma línea de ese anuncio donde se iba a imponer un uniforme neutro o prohibir a las personas con atracción al mismo sexo que pudieran ir a terapias. Es una imposición más de la ideología de género. En este caso, lo que están haciendo es, una vez más, utilizando a un pequeño grupo de personas que tiene cierta problemática, no son buenos o malos por tener un problema, pero los están usando para confundir a los demás. Lo que quieren hacer es incidir e influir sobre toda la niñez y además desviar recursos que se deberían de usar en la pandemia para utilizarlos en confundir más y atender inadecuadamente a personas con confusión sobre su sexo. Eso es lo que estamos viendo. Es un paso más de una imposición de la ideología de género en una de las ciudades con un compromiso más agresivo con el progresismo radical. ¿Y qué problemas traerían estos anuncios brindados por la jefa de gobierno de la Ciudad de México en las familias? Esto es bien importante porque cuando crean estos anuncios y estas medidas, nos quieren llevar a hablar sobre las personas que tienen estos problemas y nos desvían del verdadero problema. El mayor problema no es lo que le pasa a ese niño con la confusión sexual. El mayor problema es que pones a un niño con una confusión sexual, lo pones en una escuela y obligas a todos los demás niños a que le cambien el nombre, ya que piensen todos los demás niños que no tienen confusión sexual, que empiecen a pensar que el sexo se puede cambiar como se cambian de ropa. ¿Sí ves? Entonces, le estás haciendo daño a ese niño porque no le das una atención psicológica adecuada. Pero sobre todo, y esto es lo que le importa a la jefa de gobierno, es confundir a los demás niños, confundir a las familias, empezar a imponer una confusión sobre la sexualidad desde la más temprana edad. Eso es lo peor, eso es lo más perverso porque está corrompiendo a los menores. Además de eso, el otro problema es que se desvían recursos que se deberían de utilizar en la pandemia, se desvían esos recursos para crear una institución burocrática totalmente innecesaria que además va a perjudicar más la salud de estas personas. En vez de ayudarlos en centros de salud ordinarios de la Ciudad de México, crean otra instancia que no se necesita y se desvían recursos para algo que además no los va a ayudar. Total, todo mal. Y finalmente, ¿qué acciones se están realizando con la plataforma Con Participación para hacer frente a esta situación? Bueno, realmente es una situación donde los ciudadanos ya nos estamos sintiendo hartos. Desde Con Participación, al igual que otras organizaciones, queremos que la gente tome conciencia de estas medidas y empecemos a actuar para tener personas en los puestos de tomar decisiones que dejen de buscar estas ideologías y realmente atiendan a los verdaderos problemas de la sociedad. Que si van a utilizar el dinero de los ciudadanos, no lo utilicen en estas ideologías. Que si van a pensar en los niños, piensen en la verdadera educación, la salud, en becas escolares y no lo utilicen para confundir a todos los niños en la sexualidad. Tenemos que dejar de tener gobernantes que hagan estos despropósitos. Marcial Padilla, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Marcial.
Y bueno, realmente la Ciudad de México está ante una situación nunca antes vista en la que la tiranía de la ideología de género se está imponiendo con más fuerza que nunca. Realmente es una situación bastante caótica querer imponer esta ideología de un grupo tan minoritario a la mayoría, tratar de normalizar algo que realmente está mal. Y además ni siquiera interesarse por la razón por la cual un particular niño no se identifica con su propio sexo. O sea, recuerdo una vez entrevistamos a una psiquiatra experta y dijo, cuando yo veo a un niño, un varoncito, que habla de cosas de mujeres, yo me pregunto, ¿qué falta? ¿Qué está faltando? O sea, y generalmente lo que esa persona ha determinado, esta especialista, es que el papá no está presente o hay un bloqueo para que el niño se relacione con el papá, porque de repente por el temperamento del papá, la distancia del papá, cómo trata a la mamá. Entonces, o sea, aquí ni siquiera se busca llegar a la causa de por qué hay esta confusión, sino que se supone que es buena y que hay que fijar al niño en esa confusión, esa disforia de género, cuando el doctor McHugh, un gran especialista, jefe de psiquiatría en Johns Hopkins, realizó un estudio, una revisión de 500 estudios, y lo que arroja es que el 96 al 98% de estos niños espontáneamente superan esa disforia de género llegando a la pubertad. Y el doctor se preguntaba, ¿por qué querer fijarlos en esa disforia cuando el pronóstico para una persona transgénero que vive de esa manera es tan doloroso, tan complicado en adelante? O sea, verdaderamente no importa el bienestar del niño, lo que importa es imponer una agenda, y por eso se comportan de manera bastante dictatorial estos activistas en la medida que tienen el poder. No los dejemos. Cambiando el tono de la información, les contamos que la Fundación Red Madre en España ayudó a más de 30.000 embarazadas durante el año 2019. Veamos. La Fundación Red Madre en España presentó recientemente su memoria de actividades del año 2019, en donde señala que atendió a 31.849 mujeres en situación de vulnerabilidad a causa de su maternidad, 6.151 más que en 2018 en todo el país. Y es que a través de su labor de acompañamiento y apoyo a la mujer gestante y o madre reciente, la Fundación Red Madre detectó que muchas de las mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto quieren seguir adelante, pero las dificultades para acceder al mercado laboral o para desarrollar su carrera profesional, la falta de apoyo emocional, así como la casi inexistente ayuda a la maternidad por parte de las administraciones públicas, les llevan a buscar amparo en la sociedad civil y a través de ONGs como esta institución. Al respecto, la Dirección General de Red Madre indicó que cada año aumenta el número de mujeres menores de 30 años que les piden auxilio, las cuales no han terminado sus estudios, no tienen una pareja estable y la mayoría están desempleadas, razones por las que se sienten desamparadas por las administraciones públicas frente a su etapa de gestación. Por otro lado, el informe detalló también que la organización proporcionó información sobre maternidad al 100% de ellas, acompañamiento emocional al 70.83% y apoyo material con pañales al 46.76%, además de utensilios de bebé al 23.99%. Asimismo, se informó que realizaron 463 cursos de formación sobre el embarazo y cuidados del bebé para 11.500 madres. En otros ámbitos, el arzobispo de Piura y Tumbes, en Perú, Monseñor José Antonio Eguren, aseguró que las mayores fuentes de contagio de coronavirus no están en las iglesias. Veamos. El arzobispo de Piura y Tumbes en Perú, Monseñor José Antonio Eguren, aseguró que las fuentes de mayor contagio de coronavirus no están en las iglesias, sino en otros lados como el transporte público y los mercados. Así lo indicó el prelado en diálogo con un medio local, un mes después de la reapertura de iglesias en la arquidiócesis de Piura y Tumbes, donde las parroquias acogen a los fieles siguiendo todas las medidas sanitarias del protocolo para las actividades religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia, de la Conferencia Episcopal Peruana.
Al respecto, Monseñor Eguren mencionó que decir que la iglesia es la fuente principal de contagio es un despropósito, después de haberse prácticamente normalizado la vida social, laboral y comercial. En ese sentido, el prelado precisó que si se siguen los protocolos como se debe, la apertura de los templos, en el caso de Piura y Tumbes, que es para la oración personal de los fieles, y la adoración eucarística en forma privada, no tendría por qué producir ningún aumento de casos de contagio de COVID-19. Asimismo, mencionó que para abrir las iglesias, consultó con médicos de la región y del Comando COVID, ente del gobierno creado para afrontar la pandemia, y se tuvo en cuenta los protocolos ya mencionados. Finalmente, Monseñor Eguren expresó que en este momento se debe hacer familiaridad con el Señor de manera virtual, pero que en algún momento se tendrá que salir del túnel, ya que la iglesia es comunidad, vivencia de los sacramentos, pero en el encuentro con los hermanos en la fe. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.